Bienvenidos todos ustedes, sean bienvenidos a el segundo webinar Perspectivas en Otorrinolaringología, una visión educativa en conjunto con los laboratorios Leomont. En este segundo webinar tenemos el placer de tener dos ponentes muy destacados y pues bueno, les quiero presentar primero, en primera instancia, a nuestro presidente, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, gestión 2025-2026, que ya nos dio el mensaje de bienvenida la vez pasada. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles al licenciado Luis Alonso Escobedo Rodríguez, gerente de producto de Laboratorios Leomont de México, que nos dará un mensaje de bienvenida a los asistentes. Muchas gracias, bienvenidos todos y gracias, licenciado. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora Nancy Aguilar. Y pues, bueno, estimados médicos asistentes y a nombre de Laboratorios Leomont, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de manejo quirúrgico de las complicaciones de la otitis media. En esta ocasión quiero agradecer la amistad y el apoyo del doctor Héctor Velázquez Chong por la confianza para, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, tener este programa Perspectiva en Otorrinolaringología, una visión educativa, donde el objetivo en común es brindar una educación médica continua para la especialidad de otorrinolaringología. Con lo anterior, médicos y Leomont trabajar de la mano para aliviar el dolor de los pacientes mexicanos. Y nuevamente, pues bienvenidos y disfruten esta gran sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y pues bueno, como siguiente punto, les voy a presentar a nuestros dos ponentes del día de hoy. Como primero vamos a tener al doctor Rodrigo Estrada García. Me voy a permitir leer su currículum. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de la Raza, miembro fundador de la Fundación Mexicana de la Voz, perdón, y da su consulta privada en el Hospital MAC de Puebla. Y como segundo ponente tenemos a un buen amigo, el doctor Juan Carlos Pérez Barrón, médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, con especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, igual del Centro Médico La Raza. Él tiene el diplomado de cirugía plástica facial por el Hospital Español, con una estancia formativa en cirugía otológica en el Instituto de Otología García Ibáñez en Barcelona, España, una estancia formativa en cirugía endoscópica de oído en Verona, Italia, y un adiestramiento en cirugía de implante coclear en Valencia, California. Él es secretario actualmente de la gestión 2025 de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y su práctica privada la ejerce en el Ángeles Acoxpa. Y pues bueno, le cedo la palabra al doctor Pérez Barrón para que dé inicio a este webinar y nos presente al doctor Rodrigo Estrada. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias, licenciado Escobedo, por, por darnos esta oportunidad de invitarnos. Gracias también a la sociedad, a la mesa directiva, por tomarnos en cuenta. Y bueno, vamos a entrar a un tema pues que en lo particular, como ya algunos que me conocen lo saben, me apasiona mucho, que es en particular la otología. En un inicio, les platico un poco el contexto. Se planteó esto como manejo quirúrgico de las complicaciones en la otitis media. Y bueno, obviamente es un tema bastante amplio, pero sí necesitamos tener un poco de contexto, por lo cual solicitamos ahí que el doctor Estrada nos apoyara un poco. Y lo primero que vamos a tocar en esta parte de la sesión es el rol de la microbiota respiratoria en la otitis media aguda, un tema de verdad importante.
para saber qué es lo que nos está provocando prácticamente buena parte de las complicaciones. Y posteriormente daremos algunas generalidades en cuanto al manejo quirúrgico. Estas generalidades se acompañarán de algunos casos clínicos que espero que sean de utilidad para todos los asistentes. Y al final haremos una breve sesión ahí de preguntas y respuestas. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Y sin más, doy o cedo la palabra al doctor Rodrigo Estrada para que inicie su presentación y posteriormente estaré yo con ustedes. Bienvenidos, espero que la disfruten y muchísimas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí en esta noche compartiendo con esta noche de Academia de la Sociedad. Muchas gracias a la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz por la invitación, a la mesa directiva y al doctor Juan Carlos Pérez Barrón. Vamos a dar comienzo con la sesión del día de hoy, 30 de octubre. Vamos a hablar un poco del rol de la microbiota respiratoria en la otitis media aguda. Muy bien. Primero vamos a definir lo que es microbiota y lo que es microbioma, que son términos que han salido a la luz últimamente y que antes nosotros lo llamamos como flora, ¿no? Flora de cualquier sitio que quisiéramos escribir, flora intestinal, flora de la cavidad oral, de la nasofaringe, y ahora han estado estos cambios, ¿no? Entonces, microbiota va a ser el conjunto de microorganismos vivos que habitan el tracto respiratorio. Microorganismos vivos nos referimos a, pues, bacterias, hongos sobre todo, ¿no? Pero el microbioma va a ser el material genético de este microbioma. Ya se han desarrollado varias técnicas, de las cuales hablaremos más adelante, en las cuales ya pueden descifrar de una forma muchísimo más rápida qué es lo que está pasando en estos sitios específicos. Muy bien. ¿Cuál es el impacto de este microbioma y en las infecciones y básicamente en este tema de salud pública? Pues bueno, tengan en cuenta que las infecciones de vías aéreas bajas y altas, hablando de sinusitis, otitis, todas estas infecciones que involucran el tracto respiratorio alto y bajo, pues son la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Eso es como algo muy importante. La otra es que también es la segunda causa de esta prescripción indiscriminada de antibióticos, lo cual es completamente nuestra culpa y que lo hemos hecho de una forma muy desastrosa. Ha habido estudios pre-pandemia y post-pandemia acerca de la resistencia bacteriana y la verdad es que si lo ve, o sea, ya de por sí había una tendencia hacia la alza pre-pandemia, pero en la post-pandemia, vaya que se ha disparado de una forma importante, sobre todo en 7 patógenos que vamos a decir que son los causantes del 95% de la mortalidad en estas infecciones de vías aéreas, que serían entre ellas Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Staphylococcus aureus, Pseudomonas. Entonces, todas estas bacterias, vamos a decirlo, pues han tenido una alza en la resistencia, pero de todos los antibióticos, aminoglucósidos, quinolonas, betalactámicos. Entonces, esa realmente es lo que nos ha dejado la pandemia y eso vamos a decir que es en realidad pues una nueva pandemia de resistencia a antibióticos que sí tenemos que cuidar mucho, ¿no? Estamos muy acostumbrados como a tener este pensamiento de decir, ya llegó conmigo y lo voy a curar de una u otra forma y esa una u otra forma es le voy a dar un antibiótico porque pues el paciente ya está harto y lo que quiere es curarse mañana. Y la verdad es que tenemos que ser más clínicos y saber que nosotros sí tenemos como todo este conocimiento que debemos de aplicar sobre todo en estas infecciones y decir, y dejárselo muy claro al paciente, así de, ahorita no tiene infección, tiene una inflamación nada más, vamos a evitar que se infecte, ¿no? Y como último, tenemos que también es la primera causa de búsqueda de atención médica en menores de 5 años, ¿no? Tanto infecciones de vías aéreas superiores como otitis media aguda, ¿no? Eso sí es como importante. Muy bien, entonces, ¿cómo empieza todo? Hablando de las infecciones de vías aéreas superiores, pues todo empieza con una disbiosis. La disbiosis la vamos a definir como una pérdida en el equilibrio de las diferencias y diversidad que hay entre de este microbioma respiratorio de nasofaringe y orofaringe, y esta pérdida de equilibrio va a hacer que se arrastre también como estas bacterias de la orofaringe hacia la nasofaringe. Eso es lo que va a preceder las infecciones de vías aéreas
específicamente la nasofaringe. Vamos a hablar mucho de nasofaringe porque ahí es donde empieza prácticamente el problema de la otitis media aguda. Ahora, la nasofaringe va a tener un desarrollo de su microbioma muy particular, ¿no? Y muy distinto de la orofaringe, sobre todo en los primeros años de vida. Vamos a ver que en los primeros años de vida, que son menores de 5 años, como en los adultos mayores, vamos a tener como estas similitudes en las diferencias de los microbiomas, tanto de senos paranasales, de las fosas nasales en su parte más anterior, o sea, hablando de como un área 1, área 2, de la nasofaringe y de la orofaringe. Cuando somos adultos mayores, estas fronteras entre nasofaringe y orofaringe pudieran tener como más similitudes, pero en los extremos de la vida sí son como muy distintos y eso es lo que los hace más susceptibles a tener infecciones de vías aéreas superiores. Entonces vamos a decir entonces que en muestreos que se han hecho de nasofaringe en niños menores de 3 años, que digan niños menores de 5 años, que son sanos, por así decirlo, y por sanos nos vamos a referir a menores que tienen menos de 3 infecciones de vías aéreas superiores al año, ¿no? Así lo vamos a definir como niños sanos. Y se ha visto que el desarrollo del microbioma va a tener una mayor predominancia, ¿no? En cuanto a Streptococcus, Corynebacterians, y a Streptococcus y a Corynebacterium. Y va a tener un desarrollo tardío de Moraxella. Sin embargo, en los niños que tienen una mayor tasa de infecciones al año, esto se va a invertir. Tienen muchísimo menos Corynebacterium y va a tener mayor cantidad de Moraxella. Entonces, esto es lo que se ha visto en estos muestreos. Como podemos ver aquí, a pesar de que sí comparten algunas bacterias, vamos a ver que la orofaringe tiene una predominancia muy importante de Prevotella y Veillonella. Eso va a representar como el 90% de la orofaringe. Y de ahí pues ya están todos los demás, que sería como un 10%, que es el Streptococcus viridans, Moraxella, Haemophilus, Corynebacterium y Candida. Candida, muy poquita Candida. Sin embargo, en la nasofaringe vamos a tener otros, que son Moraxella, Streptococcus, Corynebacterium, Staphylococcus, Haemophilus, Alococcus y el Dolosigronulum. Vamos a ver también que estas grandes diferencias y estas bacterias que están en la nasofaringe son como muy específicas y sí tienden a tener como este equilibrio, que es lo que queremos lograr en el microbioma de la nasofaringe. Vamos a decir esto, ¿qué es lo que afecta al crecimiento del microbioma conforme vamos desarrollándonos o conforme vamos viviendo, vamos a decirlo, ¿no? Entonces vamos a decir que primero tenemos unidades taxonómicas operacionales. Estas unidades van a estar definidas como la presencia del patógeno en un muestreo de más del 50%. Entonces, eso es como definir qué patógenos van a estar ahí en la nasofaringe. Luego tenemos otros factores como la lactancia materna. Y se han hecho estudios en los cuales niños que han estado con lactancia materna han tenido un mayor desarrollo de Corynebacterium y de Dolosigronulum y una como baja predominancia de Moraxella. Eso en la lactancia, en niños que han recibido lactancia materna. Y en niños que no han recibido lactancia materna, que son, vamos a decir, como niños Michelin, que son niños que, pues, pura fórmula, y que a lo mejor los ves grandotes, pero pues en realidad son niños que tienen a lo mejor como ciertas deficiencias en esta inmunidad, van a tener un bajo desarrollo de estas dos bacterias, ¿no? Del Corynebacterians y del Dolosigronulum. Luego también tenemos indicadores de clase social baja que van a tener un mayor desarrollo de Staphylococcus aureus, de Streptococcus pneumoniae, con una mayor resistencia también a bacteriano. Los biofilms, por otra parte, que antes tenían como estaban muy estigmatizados porque se pensaba que era como
todo un microambiente, pero de bacterias, ¿no? Y que esas bacterias eran obviamente muy malas y que de hecho parte del tratamiento de antibióticos y también a veces parte de los tratamientos quirúrgicos iban destinados a destruir los biofilms. Y ahora se ha visto que el biofilm pudiera tener también un papel como fundamental en todo este equilibrio que hay del microbioma respiratorio, porque serviría como una resina de sostén y de protección estructural de los patógenos que viven ahí. Entonces vamos a decir que el rol del biofilm todavía no está definido, pero parece ser que tiene una tendencia a como verlo bueno el biofilm. Hablando de la nasofaringe, el biofilm está más pues a nivel de las adenoides. Luego vamos a tener también factores como el peso. El peso definido como en hombres como cuánta masa muscular tienes y en mujeres la relación entre cintura y cadera. Y se ha visto que tener un incremento, un decremento en masa muscular y un aumento en la cintura, vamos a decir, aumenta el número de patobiontes que pudiera haber en el microbioma. El patobionte lo vamos a definir como las bacterias que forman parte del microbioma, pero que por ellas solitas pudieran provocar una enfermedad. Entonces se ha visto que el peso, pues sí es un indicador de una buena inmunidad. Y luego tenemos otras cosas como la vacuna del neumococo. Entonces vamos a decir que antes, bueno, no antes, sino que el neumococo sigue siendo, o se sigue siendo considerando un patógeno benigno de la nasofaringe, recuerden muy bien de la nasofaringe. Ahora, el neumococo, pues vamos a decir que generó un gran problema de salud pública, aumentando de manera muy importante la incidencia de mortalidad, tanto por neumonías, meningitis. Obviamente era una gran causa de otitis media aguda, y bueno, se desarrolló la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo que se da en los extremos de la vida, ¿no? O sea, forma parte de nuestra cartilla de vacunación en menores de 5 años. Y también forma parte de las vacunas recomendadas para el adulto mayor y también para pacientes con algún tipo de compromiso inmunológico, ¿no? Como pacientes que se les ha retirado el vaso, que han sido esplenectomizados. También está recomendado, ¿no? La vacuna del neumococo con los refuerzos cada 5 años, ¿no? Dependiendo del tipo de vacuna que se esté haciendo y también de los serotipos que se encuentren en la vacuna. Pero bueno, al hacer esta vacuna con el neumococo, lo que hemos hecho también, pues, es alterar el microbioma respiratorio. Y el microbioma respiratorio, si lo modificas, pues entonces, cosa que a lo mejor lo sabemos como muy a grosso modo, si disminuyes uno o lo haces más débil a uno, siempre va a haber uno, pues, que encuentra la oportunidad de crecer más o de ser el más predominante. Y en este caso, Haemophilus y Moraxella se han vuelto más predominantes. Sobre todo Haemophilus en los subtipos no clasificados y también con la ayuda de Moraxella. O sea, la Moraxella también le ha ayudado al Haemophilus a crecer, ¿no? En esta parte del microbioma. Y también ha cambiado entonces entonces el patógeno predominante de las infecciones ahora de vías aéreas superiores. Sin embargo, no tienen la misma, vamos a decir, disponibilidad como para hacer estas complicaciones de las infecciones de vías aéreas, ¿no? O sea, es menos probable que el Haemophilus te dé una meningitis o te dé una neumonía, a pesar de que sí lo pueden hacer, pero lo que sí estaba muy bien definido es que el neumococo sí lo hacía, ¿no? Y lo hacía de una manera exponencial. Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces los patógenos que deberíamos de cuidar o los que deberíamos de procurar para que traigan un equilibrio más al microbioma? Y entonces se ha visto que Corynebacterium y Dolosihydronulum son como los patógenos benignos que más controlan el microbioma de la nasofaringe y los que deberíamos estar más enfocados en poder perseverar ahí. Por ejemplo, se han hecho estudios de muestreos otra vez en nasofaringe en lactantes que que están apenas creando su microbioma con estas dos específicamente bacterias.
y que cuando les dan antibiótico disminuyen obviamente la cantidad de bacterias, de estas dos bacterias específicamente, pero lo hacen hasta por un mes después de la toma del antibiótico. Y obviamente si haces este desequilibrio, o sea, esta disbiosis que tú estás provocando con el antibiótico, y el antibiótico vamos a decir que a lo mejor se lo diste por una gastroenteritis, o sea, no necesariamente tiene que ser un antibiótico por una infección de vía aérea. Ya estás provocando toda esta disbiosis, ¿no? En el microbioma de la nasofaringe. Entonces, bueno, Corynebacterium y Dolichogranulum juntos se ha visto que disminuyen la cantidad de Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae de una forma muy importante. Lo hacen por vías diferentes. Corynebacterium tiene una lipasa que inhibe al Streptococcus pneumoniae, o sea, sirve como un bactericida literalmente, y secreta una proteasa que disminuye la actividad de las toxinas hemolíticas del Staphylococcus aureus. Y el Dolichogranulum secreta un ácido láctico que también regula mucho al Staphylococcus aureus. Y también vamos a decir que parte de la comida de estas dos bacterias son las otras bacterias. Entonces, esto es como un gran, vamos a decir, hallazgo en cuanto a la homeostasis que debería de haber en ese microbioma de la nasofaringe. Estos son los dos que deberíamos de cuidar mucho. Ahora, hablando tanto de bacterias, alguna mente brillante dijo, ¿y si ahí hay bacterias y somos bacterias, no seremos también virus? Y entonces, con el desarrollo de nuevas técnicas, obviamente más avanzadas que antes no teníamos, porque antes teníamos, o lo más que teníamos eran pruebas de PCR, y en esas pruebas, si las hacíamos intencionadamente buscando virus, muchas veces en esas pruebas no salía nada, o salía que no había virus. Y ahora no, ahora se ha visto que tenemos un viroma, y los viromas, vamos a decir que también, como los microbiomas, están en todos los niveles del cuerpo. O sea, están a nivel pulmonar, en vías aéreas bajas, y obviamente las tenemos en vías aéreas altas, en intestino, en todos lados hay virus. Y entonces, obviamente, al igual que el microbioma, cuando hay un desequilibrio, también cuando hay un desequilibrio en el viroma, pues va a haber un sobrecrecimiento de estos virus y va a haber una infección de vías aéreas superiores. Entonces vamos a decir que entonces otra vez estos muestreos de la nasofaringe, que ahora son estudios metagenómicos, arrojó en niños que tenían como fiebre de origen desconocido, en niños menores de 3 años, se vio que en los niños que tenían fiebre había hasta 86 secuencias víricas por muestreo. Pero lo más sorprendente fue que cuando hicieron los mismos muestreos con controles, o sea, con niños sanos, pues había 56 secuencias víricas. Y lo cual empuja más a esta teoría, a estos nuevos conceptos de que tenemos un viroma y que todavía se está como que investigando, bueno, pues cuáles eran los virus, así como en el microbioma, pues cuáles son los que hay que cuidar, cuáles son los que se sobreexponen, ¿no? Cuáles están en sobrecrecimiento. Y otro estudio de muestreo que se hizo, pero ahora sí en otitis media aguda, arrojó que se hizo otra vez el muestreo metagenómico de nasofaringe, arrojó un 94.4% de ácido nucleico viral en pacientes con otitis media aguda, pero 71.2% en los controles. O sea, también somos virus. Muy probablemente el microbioma y el viroma, ¿no?, sean uno mismo, no sean diferentes. Y esto es muy lógico, pues, porque los dos viven exactamente en el mismo lugar. Y los dos entonces deben de tener como varias relaciones. Y al mismo tiempo debe de haber cierto tipo de sinergias o de trabajo en equipo, por así decirlo, ¿no? O sea, eso es lo que sí se está estudiando y lo que ya poco a poco se empieza a saber. Entonces, hablando de la otitis media aguda, lo que vemos aquí, y por eso lo pongo en negrita, pues es que Haemophilus influenza es
la bacteria, es el patógeno que se descontrola en el microbioma respiratorio de la nasofaringe y es el que más provoca los cuadros de otitis media aguda, seguido de Moraxella catarrhalis y hasta el último, Streptococcus pneumoniae, hasta el último por la vacuna. Ahora, obviamente nuestra población pediátrica, que antes no pasaba, pero que ahora sí pasa y pasa más seguido de lo que quisiéramos, pues sí tiene un déficit en sus cartillas de vacunación. Entonces también tenemos que tener un poco de conciencia de eso y de saber que debe de ser una de nuestras preguntas dentro de la anamnesis de una otitis media aguda, ¿no? Su hijo tiene todas las vacunas, tiene todos sus refuerzos, porque en base a eso podríamos también decidir qué tipo de tratamiento vamos a dar, ¿no? Con respecto a qué bacteria sería la predominante, ¿no? Y también se ha visto esta otra bacteria que se llama Aleococcus otiditis. Esta se ha visto más en secreciones de oído medio, pero con tímpanos perforados. Y eso quiere decir que como esta bacteria no está en la nasofaringe, porque en los muestreos que sí se han hecho no la han encontrado, quiere decir que hay un origen externo de esta bacteria. Muy bien. Entonces, lo que decíamos anteriormente, si todos viven allá adentro, entre microbioma y viroma, entonces debe de haber virus que hagan equipos con bacterias, ¿no? Y eso sí se ha visto. Se ha visto que, por ejemplo, en muestreos, otra vez que se han hecho en pacientes con otitis media aguda, tanto de viromas, o sea, mostrando, ¿no? Haciendo estos estudios de virus y de bacterias, pues se han visto esta sinergia que hay, por ejemplo, de rinovirus con hemófilos influenza. Antes, el rinovirus vamos a decir que es el causante también como del 90% de todas las infecciones de vías aéreas superiores y también tiene un gran componente de vías aéreas inferiores, ¿no? Entonces, vamos a decir que el rinovirus va a ser, porque por la vacuna ya el Streptococcus pneumoniae no figura, va a ser mucho equipo con hemófilos influenza, igual que el virus sincitial respiratorio. Y el adenovirus se va a ir más con Moraxella catarrhalis. Entonces, vamos a tener que en los hisopados que han hecho, ¿no? de la nasofaringe en pacientes con otitis media aguda, en los que se hacían antes, que no eran los estudios de metagenómica y que eran estudios de PCR, sí se encontraba un 90% de hemófilos influenza, ¿no? O sea, como el agente predominante de estos, de los pacientes con otitis media aguda. Entonces vamos a decir que cuál es el futuro de todo esto y de qué hacemos con el microbioma, qué hacemos y hacia dónde vamos. Eso es lo importante, saber qué es lo que vamos a hacer con toda esta información, ¿no? O cómo obtengo esta información más bien. Entonces, vamos a decir que el futuro es la metagenómica. La metagenómica va a tener como varias características y ya rebasa por mucho a un cultivo. Vamos a decir que el cultivo, o sea, cuando tú haces un muestreo de la nasofaringe y lo mandas a cultivar, el cultivo solamente te va a arrojar como una parte del patógeno. Es lo único que va a mostrar y es muy probable que solamente te vaya a mostrar uno, que es el más predominante. Y cuando tienes varios ahí en esa muestra, pues tú solito hasta dices, bueno, pues es una muestra contaminada. Lo otro es que como torrinos estamos, o sea, casi no pedimos cultivos, y menos de nasofaringe, ¿no? Precisamente porque tenemos toda esta información de cuáles son los patógenos. Pero lo que debemos de entender es que ya podemos hacer muy individual este asunto del microbioma. O sea, sí, con la metagenómica sí podemos decir la microbioma de usted, ¿no? O sea, yo no la microbioma en general, sino más bien lo de usted. Usted tiene estas bacterias, tiene un déficit de estas otras bacterias. Las bacterias que usted tiene ahí, ¿no? Esta está sobreexpresada y aparte tiene una resistencia bacteriana a estos diferentes antibióticos porque lo podemos ver en los genes, ¿no?
Es decir, y aparte puede también la metagenómica ver los virus y bacterias que pudieran ser de muy difícil cultivo. Los que están haciendo los que emergen o los que podrías hasta monitorizar como virus o bacterias que se están volviendo o tendencia o como para una pandemia. Es decir, son estudios ya muy individuales que te hacen como que hacer un tratamiento muy dirigido, ¿no? Cosa que antes, pues obviamente no había. Obviamente, pues esto apenas está empezando, es muy caro. Eventualmente, en muchos años, seguramente en todos los laboratorios se va a poder hacer este tipo de estudios, pero lo que va a cambiar es eso, que tú vas a poder dar un tratamiento muy individualizado, ¿no? Sin tener que andar esperándote días para que salga un cultivo. Lo vas a tener el mismo día vas a tener toda esa información. Luego, lo otro que se está usando mucho son los prebióticos y probióticos, y sí se están como analizando todavía, porque hay mucha relación entre los ejes intestino-cerebro, intestino-pulmones, intestinos, vías aéreas superiores. O sea, sí existe una gran relación. Todavía a lo mejor no queda muy claro qué tipo de probióticos o prebióticos, hablando de prebióticos serían como del tipo de los prebióticos lácteos, ¿no? Todo esto va muy dirigido a toda la microbiota, ¿no? Teniendo en cuenta que han llamado al intestino como nuestro segundo cerebro, ¿no? Que regula también emociones, entonces todo eso sí está siendo como que justamente en estos momentos como muy estudiado y muy explotado. Sin embargo, todavía no se sabe muy bien cómo serían el camino, ¿no? A seguir de todos estos probióticos, ¿no? Se están haciendo como varios estudios. Se ha visto mucho impacto en rinosinusitis crónica, en rinitis alérgica, ¿no? O sea, en todo eso sí ha existido un cambio. Y todo esto porque están regulando de una forma buena o todo el microbioma respiratorio, ¿no? Incluyendo el de la nasofaringe. La vitamina D también la vitamina D tomó mucha tendencia en los últimos años, porque con la pandemia, o a raíz de la pandemia, se mandaron a hacer muchos estudios de niveles de vitamina D. Y la única realidad es que yo diría que el 99% sale muy bajo porque todo el mundo se cuida mucho del sol, ¿no? Entonces, vamos a decir que el sol que recibimos lo vamos a recibir probablemente antes de los 10 años. Y de los 10 años para adelante, pues casi siempre vas a estar tapado y tienes muy estigmatizado al sol, ¿no? Porque pues el sol da cáncer y el sol maltrata mucho la piel, ¿no? Daña la vista, ¿no? Pero la realidad es que el sol en cantidades muy bajas, pues trae muchas bondades, ¿no? Y una de ellas, pues es todo el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D se ha visto que combate, ¿no? De forma activa a Streptococcus pneumoniae y también fomenta, ¿no? Como toda esta fomenta mucho la distribución, ¿no? de dendrítica del microbioma respiratorio, y bueno, del microbioma en general. Luego tenemos a los lisados bacterianos. Hay muchos estudios ahora, precisamente de estas dos bacterias que estábamos hablando, que son las corinobacterias y el Dolosigronulum, que ya los están poniendo en sprays nasales. Y ahora hay que tener en cuenta una cosa. En la nasofaringe son bacterias buenas, que regulan a las otras bacterias para que no se salga esto de control. Ya hay estudios en los cuales tienen un impacto positivo en toda la sintomatología de vías aéreas superiores, incluyendo otitis media aguda. Sin embargo, en los mismos estudios también dicen que han tenido casos de endocarditis y de abscesos. Entonces, vamos a decir que es prometedor, pero que en realidad todavía pues no sabemos muy bien cuánto tiempo darlos, la dosis, cuántas veces hay que ponerse el spray nasal, un disparo, 2 disparos,
¿no? O sea, todavía eso es como un poco incierto. Entonces vamos a decir que todo esto está en vías de ser desarrollado, pero que tiene, ¿no? O que suena muy prometedor y que probablemente sí cambie mucho la forma en la que tratemos todas las infecciones de vías aéreas superiores, inferiores, que tengamos sobre todo mucho más tratamientos coadyuvantes para reducir toda la sintomatología y hacerlo más rápido, ¿no? También ayudar más al antibiótico, pero sobre todo a recuperar y a poder restablecer de forma más temprana el microbioma respiratorio. Cosa que sí debemos de decir, casi nadie manda, ¿no? Probióticos cuando mandan antibióticos, cosa que sí debería de cambiar, ¿no? O sea, cada vez que mandes un antibiótico, deberías de mandarlos, porque sí existen, están en todos lados, ¿no? O sea, no hay como un pretexto para no hacerlo. Sobre todo en en los extremos de la vida, o sea, sobre todo en niños menores de 5 años, pero también en un adulto mayor. O sea, es muy importante restablecer todo el microbioma para no tener pues estas infecciones que sí pueden y son la causa número 1 de mortalidad de niños. Pues muy bien, esta es la bibliografía, porque si gustan, obviamente hay mucho escrito, ¿no? Los invito a que como que sí tengan esta, ¿no? Curiosidad. La verdad es que es un poco difícil también de entender, sobre todo las nuevas tendencias en el viroma, pero bueno, muy interesante. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Los dejo a continuación con el doctor Juan Carlos Pérez Barrón, que nos va a exponer de complicaciones de otitis media aguda. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Pues bueno, como dijo bien, vamos ahora con el doctor Juan Carlos Pérez Barrón, con el manejo quirúrgico de las complicaciones de la otitis media. Bienvenido, Juan Carlos. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Digo, ahí me parece que me están escuchando. Eh, y ahora vamos a empezar ahí con esta otra parte. Eh, vamos a ver un poco, digo, muy interesante y por eso quisimos manejar esta sesión de esta manera. Obviamente para llegar a lo que yo voy a hablar o a lo que yo voy a exponer, pues definitivamente hay que entender un poco todo lo que hay detrás, ¿no? Es bien interesante cómo, digo, a pesar de todas las cosas que tenemos ya a la mano, pues seguimos teniendo todavía complicaciones a este nivel de todo lo que ya se habló ahorita por el doctor Estrada. Pues bueno, es interesante ver cómo aún siguen apareciendo este tipo de situaciones y de complicaciones, en particular en esta patología que es la otitis media aguda. Entonces, vamos a empezar déjame ver para ver que empiece a correr. Déjame checar nada más. No sé por qué no avanza. Ahí está. Muy bien. Bueno, todo lo que hemos estado viendo y de hecho muy interesante viendo algunas de las aportaciones y de las preguntas que han estado mandando los asistentes, pues es una realidad, digo, o sea, a pesar de haber eh, pues aparentemente entendido un poco el manejo de los antibióticos, que sí en un comentario que venía ahí, obviamente pues no es que nosotros abusemos, nosotros nos llegan a veces ya los pacientes muchas veces, por así decirlo, toreados, ¿no? O sea, ya con 1, 2, 3, 4 ciclos de antibióticos, y bueno, que nos reducen mucho las oportunidades a veces terapéuticas. Y bueno, entre esas cosas y todo lo que habíamos hablado ya con el microbioma y el viroma que escuchamos, se siguen presentando todavía complicaciones importantes en esta patología de la otitis media. En general, afortunadamente no son tantas, ¿no? Estamos viendo en estas gráficas que pongo de acuerdo a
algunas referencias, van entre 0.5 a 3% en todos los casos de otitis medias agudas, ¿no? O sea, tanto intra o extracraneales. De estas, obviamente hay algunas que tienen una frecuencia mayor que otras, como la mastoiditis, parálisis facial, laberintitis, absceso subperióstico. En la gráfica que vemos aquí en el lado derecho, ¿no? Que es esta de acá, es un grupo ahí pues bueno, de pacientes que vieron cómo de esas complicaciones, cuáles eran las más frecuentes. Sigue siendo la mastoiditis una de las más frecuentes. Y bueno, obviamente con esto nos da ese pie, ¿no? O sea, para tenerla como más en cuenta. Absceso subperióstico, parálisis neofacial, absceso epidural, trombosis de seno sigmoideo, que van disminuyendo, pero las más comunes son la mastoiditis. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo podemos dividirlas, de cómo podemos ahí hacer, ¿no? Y acomodarlas. Déjenme que esto se tarda un poco. Bueno, hay principios generales que tenemos que saber y manejar. Inicialmente, controlar la fuente infecciosa. Cuando nos llegan, principalmente, pues no nos llegan, muchas veces no nos llegan en los cuadros iniciales, sobre todo las otitis. Son otitis que generalmente ya vinieron por una rinofaringitis, por una infección de vías respiratorias superiores, por una faringoamigdalitis, y bueno, que cuando nos llegan es lo que les digo, vienen con 2, 3, 4, 5 tratamientos. Entonces, es muy importante tratar de empezar a controlar esta fuente infecciosa. A veces ya no nos da tiempo, como lo veremos en los ejemplos que voy a exponerles. Entonces tenemos que tomar o echar mano de nuestras herramientas diagnósticas como estudios de imagen. Esto de la antibiótico-terapia es súper importante, tratar de ajustarla de acuerdo al cultivo que tengamos. Es muy cierto, y en otro de los comentarios también lo vi, que los cultivos, bueno, el que no salga nada no necesariamente dice que no estén. Digo, a veces, puede ser la manera, el tiempo, el momento, la forma, pero bueno, siempre en una situación en donde ya tenemos una complicación, esta antibiótico terapia ajustada a los cultivos tiene que ser muy, muy necesaria. Y la valoración multidisciplinaria de las complicaciones es importantísima. Nosotros, a pesar de que podamos tener subespecializaciones, podamos tener mucha experiencia, siempre hay que tener nuestras limitaciones, entender muy bien nuestras limitaciones y tratar, por el bien obviamente del paciente, que generalmente son niños, tratar de tener un equipo multidisciplinario que involucre infectólogos, neurólogos, virólogos, vaya, las distintas pediatras, obviamente subespecialidades que pueden estar para poder entender y complementar el tratamiento del paciente. Vamos a dividir las complicaciones en estas tres: intratemporales, intracraneales y extratemporales. Al final les voy a poner un cuadro un poco más sencillo. Vamos a empezar un poco a hablar de la más frecuente, como vimos en un inicio, esta mastoiditis aguda o coalescente, o esta coalescencia de las celdillas mastoideas. ¿Qué es esto? Es cuando esta infección que ya tenemos abocada a nivel de oído medio empieza a permear y empieza a llegar a través de todo el hueso temporal, sobre todo sobre las celdillas mastoideas, y empieza a haber una destrucción a través de estos tabiques y estas trabéculas, formando cavidades purulentas ya de todo lo que se empezó a acumular en esa zona dentro de la mastoides. Ahora, cuando necesitamos hacer algo o tratar de actuar de manera pronta, pues obviamente cuando tenemos una falla en el tratamiento antibiótico de 24 a 48 horas, que empezamos a tener una colección superióstica. Ojo, esta parte no es que sea una complicación, otra complicación, otra complicación y que todas sean aisladas. Muchas de las veces, todas estas pueden estar en el mismo paciente, tener una mastoiditis coalescente, tener un absceso superióstico, y obviamente en esto poder hacer una laberintitis. O sea, no es que sean diferentes, es más, me atrevería a decir que a veces una va corriendo o va detrás de la otra. Entonces, es importante identificarlas en el momento adecuado y necesario para poderlo hacer. ¿Qué podemos hacer? Una mastoidectomía simple cuando la detectamos, y una colocación de tubos de ventilación, si es que tenemos que hacer ya el tratamiento quirúrgico y es que evidenciamos ya la coalescencia, o a veces como alternativa quirúrgica sin llegar a ser tan agresivos, timpanotomía o una timpanostomía ahí de nuestra membrana con colocación de tubo de ventilación y aspiración.
Vamos a ver este caso clínico que me pareció muy interesante. Lo tratamos con un buen amigo pediatra también ahí del hospital Star Médica y el infantil privado. Este es un paciente masculino que me llamaron también para apoyar. Es un paciente de 1 año, cuadros de infección de vías respiratorias, mala evolución, aparentemente sin ningún tipo de antecedente, malestar general, picos febriles, irritabilidad, otalgia. Ya había sido tratado por otros médicos. Llega al hospital, llega con una membrana timpánica bombada, con dolor, con cuadro febril, con malestar. Y bueno, ¿qué se decide inicialmente? Tratar de hacer ahí una timpanotomía y una colocación de un tubo de ventilación. Vamos a ver todo lo que sale, ¿no? Todo el material purulento que va saliendo ahí de esta cavidad, de este oído medio. Obviamente, al tratar de aspirar, de hacer una limpieza en esta zona, lo que se decide también es colocar un tubo de ventilación, tratar de hacer cultivos de estas zonas. Desafortunadamente, estos cultivos salen negativos, ¿no? O sea, estos cultivos al momento de que se mandan a analizar, que eso yo creo que vaya, no es tan poco frecuente que suceda. Muchos de nosotros yo creo que nos ha pasado que a pesar de que tenemos la muestra franca, pues sigue saliendo negativa. Continúa el paciente con estos picos febriles y se toma una tomografía de oído y mastoides para saber más o menos en qué situación estamos. Y vamos a ver, aquí es importante revisar un poquito lo que está pasando en la mastoides ahí del lado izquierdo. Tenemos esta parte en donde no completamente se empieza a ver coalescente, pero ya está llena prácticamente toda la parte de las celdillas mastoideas, bueno, toda la mastoides, todo el antro mastoideo, el laditus obviamente completo lleno y el oído medio completamente ocupado con esas isodensidades. Inclusive se ve toda la parte del conducto, pues ocupado. Vemos el conducto derecho, ¿no? Como el conducto derecho se ve libre, pero el conducto del lado izquierdo ocupado por secreciones. Aquí ya había tenido también el tubo de ventilación, pero bueno, continúa con esa mala evolución. Y es importante también notar aquí en esta zona a nivel de tejidos blandos, cómo se empieza ya a ver un aumento de volumen retroauricular, con lo que les comento, esta parte que pueden estar como coexistiendo estas patologías, estas complicaciones, pensando ya en un absceso superióstico. Entonces, continuamos con esto. Se empieza un manejo inicial empírico por la situación que no teníamos unos cultivos positivos. Se decide continuar ahí con el antibiótico, continúa con otorrea, presenta el aumento de volumen retroauricular, se cambia el esquema. Siguen las alzas térmicas, sigue con fiebre el paciente. Empezamos a tener ya un aumento de volumen retroauricular fluctuante, que eso obviamente nos habla ya de un absceso superióstico. Seguimos viendo ahí las secreciones ahí en el pequeñín. Y bueno, obviamente ahí se tiene que tomar una determinación, ¿no? En ese momento es cuando entramos para hacer una mastoidectomía simple izquierda y nuevamente tratar de retirar ese tubo de ventilación y recolocar uno nuevo. Vamos a ver este video que es cuando empiezo a hacer el colgajo de palva. Vean ustedes cómo obtenemos ahí todo el material achocolatado prácticamente, ¿no? O sea, purulento, franco. Y en ese momento lo indicado es empezar a hacer los cultivos. Se mandan esos cultivos, tenemos ahí el resultado de este cultivo donde nos arroja un Acinetobacter baumannii. Y bueno, pues obviamente ahí empezamos a tener ya un poquito más de certeza terapéutica, ¿sale? Porque eso es algo que a veces también pues es importantísimo. Podemos estar dando palos de ciego sin saber a qué vamos a atacar, pero bueno, al tener ya un cultivo positivo, a veces respiramos. Este paciente se le hace una mastoidectomía simple. Este tipo de tratamientos es lo básico que tenemos que hacer. No tenemos que hacer ningún otro abordaje como más avanzado. Vaya, que si hubiera necesidad de hacer una timpanotomía posterior para tratar de drenar, pero generalmente en este tipo de pacientes lo único que nos vamos a encontrar es mucosa inflamatoria. Es más, a veces, ya una vez que entramos, sobre todo en este paciente, cuando entramos ya al antro mastoideo, cuando entramos a permeabilizar el aditus, pues muchas veces la secreción ya no está tanto en ese lugar. Lo que está es mucosa muy inflamada, mucosa edematosa, mucosa friable, mucosa que sangra, y eso es dato, obviamente, de una inflamación constante. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. El otro, vamos a ver el absceso superióstico, es esta colección purulenta que habíamos visto. Este es el mismo paciente previo. Obviamente, previo a hacer la mastoidectomía, se trató de hacer esta
pues drenaje o absceso o muestra, inclusive también para tomar y mandar a cultivo de este absceso superióstico. Este absceso es lo mismo, una colección purulenta que está entre la cortical de la mastoides y el periósteo, y esto es totalmente secuela de una diseminación de estas otitis medias agudas. Y bueno, obviamente cuando la infección mastoidea progresa, empieza a haber esta osteitis y destruye esta cortical. Y entonces vamos permitiendo que esa pus se acumule en este espacio. Otra de las complicaciones que pueden encontrarse y que no son tan poco frecuentes, digo en frecuencia vamos a esta como la tercera, es esta parálisis facial asociada a la otitis media aguda, que esto, bueno, que no es tan frecuente, pero a veces sí lo podemos tratar y evitar, ¿no? ¿Por qué pasa? Digo, obviamente hay un edema e isquemia por la inflamación. Sabemos que nuestro nervio facial en nuestra porción timpánica se encuentra en la mayoría de las veces dentro de nuestro canal de falopio. Hay entre un 5 y 34%, dependiente de la publicación que lean de dehiscencia, pero está dentro de este canal que tiene un espacio para poder inflamarse, pero a veces está restringido. Cuando esta inflamación o cuando esta situación de infección permea hacia el nervio facial, empezamos a tener esta irritación por, obviamente, irritación directa por todas las sustancias que estamos teniendo, patógenos que estamos teniendo ahí dentro del oído medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces, y eso me ha tocado hacerlo en algunas ocasiones, hacer la timpanotomía también descompresiva para tratar como de drenar eso, y eso a veces mejora. Empezar con un tratamiento con antibiótico-terapia, esteroide, puede mejorar esta parálisis facial, pero hay ocasiones, sobre todo a veces en las que tienen ya una patología más crónica, en la cual esto no es suficiente y tenemos que entrar a hacer una mastoidectomía y tratar de hacer una descompresión a nivel tanto timpánica y probablemente extendernos a veces hacia la porción mastoidea dependiendo de cómo estemos con esa extensión. Entonces, esa es la manera en la que podríamos manejar este tipo de complicaciones de parálisis facial. Otra es la laberintitis supurativa. Esta laberintitis igual vamos avanzando, va progresando esta infección, o sea, empezamos en el oído medio, vamos avanzando al oído interno, ya prácticamente llegando al laberinto. Y aquí el problema es que este tipo de patologías nos puede provocar secuelas a veces irreversibles, una hipoacusia neurosensorial, una pérdida, un descontrol vestibular importante, una meningitis, una fístula, que presentan ya situaciones muchísimo más avanzadas y que obviamente tenemos que tratarlas de manera rápida y de manera oportuna. El tratamiento sigue siendo parte de lo que ya hemos hablado, todo el drenaje del oído medio, una miringotomía, tubos de ventilación, timpanostomía y mastoidectomía en el caso que ya estemos teniendo una lisis a nivel de la cápsula óptica, que eso a veces también no es tan sencillo. La cápsula óptica, como todos ustedes sabrán, es un tejido óseo denso, ¿no? Que a veces es nuestro último baluarte, inclusive en el colesteatoma o en cualquier patología otológica, es el que más aguanta, ¿no? Pero en ocasiones este tipo de infecciones pueden llegar a ser tan severas que podemos estar haciendo este tipo de problemas. Y en este caso, pues obviamente una mastoidectomía simple a veces no puede ser suficiente. Tendríamos que hacer una well down, de muro bajo para tratar de limpiar, de evaluar y de revisar todas estas situaciones, fístulas, todo lo que haya podido provocar este tipo de infecciones. Ahora, estas otras complicaciones que son unas de las más temidas, creo que por todos, digo, cualquier complicación que se presente en un paciente con otitis media nos pone ahí a temblar un poco, pero esta en lo particular es una de las que me ha pasado y he tenido como, pues sí, pues obviamente es una cuestión en la que sí pone en riesgo de manera importante la vida y la función inclusive del paciente. Este tipo de abscesos cerebrales, subdurales, epidurales o meningitis es una urgencia total, ¿no? Y es lo que les comentaba en un inicio. Esto es importantísimo, hacer un manejo multidisciplinario de esta patología. No necesariamente tenemos que hacerlo todos solos y esto necesita un tratamiento intrahospitalario total, ¿no? Y ahí, obviamente, tratar de llamar a un neurocirujano, a un infectólogo de base y, pues, obviamente, al médico que nos lo haya referido, en este caso un pediatra, pero sí necesitamos estar como muy en contacto y hacer estas mesas de discusión y de análisis para el manejo del paciente. Estas alteraciones del estado de alerta, estas alteraciones neurológicas nos deben de alertar inmediatamente. Y obviamente, la parte de la imagen es nuestra primera
arma que podemos tener como para poder empezar a plantear qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es como lo que se tiene que hacer o como el algoritmo que podríamos plantear? Primero, saber y estabilizar al paciente, porque obviamente este paciente, si llega ya con una de estas complicaciones, viene obviamente neurológicamente afectado, tratar de estabilizarlo, inmediatamente tratar de hacer el control de imagen, que puede ser inicialmente una resonancia o una tomografía, dependiendo del caso y del lugar. Inicio de antibióticos de manera empírica de acuerdo a los patógenos frecuentes, pero obviamente con amplio espectro, ¿no? Y después, dependiendo ya de lo que hayamos visto en la imagen, de lo que hayamos visto con el tratamiento, hacer el tratamiento neuroquirúrgico adecuado. Esto es algo que a veces a mí me causaba un poco también de ruido. O sea, ¿qué hacer primero? Si entrar en la mastoides primero y luego, o sea, obviamente lo neuroquirúrgico es lo más importante, tratar de hacer un drenaje, que puede ser una punción, que puede ser una extracción inclusive de toda la cápsula después de la punción. Y después entrar nosotros para hacer una mastoidectomía para controlar el origen. No hay que olvidar que el origen lo tuvimos a nivel otológico, ¿no? Y durante esto, pues obviamente hacer un cultivo intraoperatorio. Les voy a presentar algunas imágenes tomográficas de un caso muy interesante también ahí que tuve la oportunidad de tratar. Es un masculino de 7 años con antecedentes de labio y paladar hendido, agenesia pulmonar derecha, agenesia renal derecha. Con todo esto nos podemos empezar como a hacer una imagen de lo que nos vamos a encontrar en el oído, ¿no? O sea, tenemos una malformación craneofacial, una malformación sistémica prácticamente, y desde ahí que te empiezan a decir como ese panorama, pues hay que empezar como a pensar ahí cosas, pues cosas complicadas. Este paciente empezó con una sensación de cuerpo extraño, nunca había tenido ningún problema en el oído, según la mamá, había sido un paciente sano, obviamente, con las patologías asociadas, ¿no? O sea, le habían hecho 2 o 3 cirugías para el labio paladar hendido, pero al final muy bien controlado por su neumólogo y el neumólogo es el que me solicita la interconsulta. Sensación de cuerpo extraño, otorrea amarillenta, lo valora otro otorrinolaringólogo, obviamente, lo alcanza a revisar, deja tratamiento con ciprofloxacino, con gotas, con antibiótico vía oral, después se inicia amoxicilina. Después de esto empieza a aumentar la sintomatología, ¿no? Aumenta la intensidad de la cefalea es una intensidad subjetiva de 10 de 10. Empieza el paciente con vómitos en varias ocasiones, empieza el paciente con una hipoactividad, hiporexia, empieza con vértigo y desorientación. Obviamente estas cosas pues ya no nos están hablando como nada bien de lo que está sucediendo y acude al servicio de urgencias y ahí es donde me mandan esta primera tomografía que se las comparto. Obviamente la mastoide ni se ve, pero esto es lo que sí se ve, ¿no? O sea, y en ese momento pues empieza uno ahí como a sacar conjeturas, a ver qué es lo que podemos hacer. Pero bueno, es importante ver este absceso, ¿no? O sea, este absceso prácticamente parietal, ¿no? Llegando casi occipital, temporal, o sea, vaya, está bastante grande. Es un absceso cerebral, ¿no? O sea, prácticamente es un absceso cerebral de origen aparentemente autógeno. Entonces, bueno, ¿qué se hace con este paciente? Inicialmente, neurocirugía realiza drenaje y exéresis de la cápsula. Aquí se alcanza a ver un poquito ahí la cápsula del absceso y posteriormente, ya que se controló esta situación, entramos para hacer una mastoidectomía radical. A ver, al poner una mastoidectomía radical se sobreentiende que se hace una metoconchoplastía, pero aquí lo quise poner porque es una metoconchoplastía amplia. En este paciente, por las alteraciones craneofaciales que teníamos, obviamente el conducto pues estaba muy pequeño y vean la mastoides, sobre todo la derecha, es una mastoides completamente búrnea, ¿no? O sea, hay neumatización nula, ¿no? O sea, tenemos una mastoides de difícil acceso, ¿no? O sea, no hay manera ahí de poder como entrar a hacer algo un poco más conservador, como lo habíamos puesto en un inicio, que podía ser una mastectomía simple y tal. La decisión en este paciente sí fue hacer una mastoidectomía radical, ¿no? O sea, la capacidad auditiva obviamente estaba ya en un decremento, inclusive neurosensorial. Entonces, vaya, era controlar el foco que estaba provocando esta infección, ¿no? Entonces hicimos una mastectomía radical que encontramos abundante tejido inflamatorio, lo que les comentaba con las mastoiditis coalescentes. Se empieza a notar
esta situación o este tejido engrosado, este tejido inflamado, friable, que sangra, pero también en este paciente en particular se encontró colesteatoma. No es raro, obviamente, que este tipo de pacientes con estas alteraciones craneofaciales pudieran haber hecho previamente otitis medias adhesivas o que hayan tenido bolsas de retracción que nunca se hayan notado, nunca se hayan manifestado, y en un momento dado empezar a dar este tipo de manifestaciones colesteatomatosas, ¿no? Este paciente se ingresa a la unidad de cuidados intensivos, terapia intermedia, muy buena progresión, es un paciente que fue un triunfo para poderlo intubar por todas las alteraciones craneofaciales. Obviamente, pues se saturaba rapidísimo con un pulmón, ¿no? O sea, teníamos que tener mucho cuidado la parte del anestesiólogo, tenía que estar ahí la parte del intensivista para tener un control. El paciente le fue bastante bien, digo, tuvo una recuperación adecuada, digo, sí estuvo internado ahí durante 28 días más o menos para el tratamiento intravenoso. Bueno, pasando a otra complicación, estamos hablando de la trombosis del seno lateral. Esto es este avance, igual este avance a nivel del seno lateral. Ahora empieza ya a haber oclusión o trombosis de esta zona por la misma situación infecciosa que obviamente compromete de manera importante la cuestión neurológica. Cefalea, vómito, datos de focalización neurológica y obviamente con una angioresonancia podemos revisar, como es en este caso, donde viene marcado esta trombosis. El tratamiento, lo mismo, antibiótico-terapia, intervención quirúrgica sobre el foco otológico. Obviamente, al momento de vaciar o de liberar o de limpiar estas situaciones que lo están provocando, también podemos hacer esta como apertura de colectores venosos para tratar de mejorar este flujo y bueno, y tratar de mejorar esta condición del paciente. La anticoagulación está, digo, en algunos artículos y algunas escuelas, obviamente está indicada, en otros obviamente se individualiza, depende de cada paciente, no podemos hacerlo como general, pero es otra de las cosas que tenemos que tener también en cuenta. Digo, para terminar, esta es una tablita nada más ahí como de las complicaciones ahí que podemos tener. No hablé tanto de absceso profundo cervical o absceso de Besol, me traté de enfocar un poquito más en la cuestión mastoidea, por obviedad también ahí de tiempo. Y bueno, como conclusión aquí, lo único que sí quisiera es que no dejemos, bueno, yo creo que nadie dejamos, ¿no? Obviamente lo que queremos es que se curen nuestros pacientes, pero tratar de poner ahí mucha atención en los signos tempranos de complicaciones, ¿no? Signos tempranos en donde podamos empezar a ver situaciones que se nos puedan empezar a salir de las manos y que probablemente podamos evitar a llegar a una situación como más compleja. Entonces, creo que es una de las situaciones que podríamos dejar ahí como colofón ahí de esta situación. Bueno, digo, por obviedad de tiempo, tenemos ahí una hora, nos pasamos un poco. Les agradezco nuevamente ahí por su atención, por su visita, nada más un pequeño comercial. El año que viene es el Congreso de cirugía endoscópica de oído en Omán. Bueno, va a haber profesores ahí internacionales, incluido mi maestro, el doctor Marchioni, el doctor Soloperto, el doctor Rero Flavio, y también me invitaron ahí a dar algunas charlas, entonces pues esperemos ahí que si tienen alguna inquietud, pues me contacten y podemos estar ahí al pendiente y resolver las dudas. Pues nuevamente les agradezco muchísimo, no sé, en los administradores o los organizadores, si tenemos ahí algunas situaciones o tiempo de respuestas o podemos culminar, digo, no sé, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, claro, tenemos aquí algunas inquietudes que creo que ya estuviste ahí leyendo algunas de ellas del doctor Cruz Castillo. No sé si quieres que te las lea o quieres No, ir sí, digo, contestando. las estuve leyendo, previamente ahí, doctor. Creo que, digo, todas estas situaciones y estas dudas traté como medio de ir respondiendo algunas de estas cuestiones en lo que corresponde a esta situación de lo que toqué. Obviamente, esta parte de cuáles son las lesiones intracerebrales, la mayoría son bacterianas, virales o mixtas, pues principalmente se presentan, ¿no? Como infecciones polimicrobianas, principalmente bacterianas, ¿no? Que son las que puedan estar
presentándose y sí, de acuerdo, totalmente. Cuando tenemos una situación viral, pues sí, o sea, un cultivo, obviamente no vamos a cultivar virus, ¿no? En esta situación sí necesitamos hacer pruebas de PCR, que son las más adecuadas para detectar patógenos virales, ¿no? Entonces, bueno, digo, entre esas preguntas, porque digo, fue mucha la actividad que tuvo el doctor y le agradecemos mucho el interés, doctor. Creo que esta parte de las preguntas pues nos engrandece y hace que estas sesiones cada vez tengan muchísimo más valor académico. Y otra también, también la toqué un poco el doctor Enrique Urbina, esta situación de que, y estoy de acuerdo con él, a veces los otorrinos no es que abusemos de la antibioticoterapia, ¿no? A veces nosotros llegamos o nos llega el paciente, como les explicaba en un inicio, pues prácticamente con 3, 4, 5, 6 antibióticos, ¿no? Y pues yo creo que a todos nosotros nos han llegado como primer tratamiento, a veces tratamiento intramuscular en los pacientes, con algunas cefalosporinas, sin a veces llegar a hacer el esquema que deberíamos ahí como de llevar, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas que también hay que tener como en mente, ¿no? Entonces, déjame ver algunas otras. Digo, de las primeras estas, también del doctor Cruz Castillo, estas situaciones, pues sí, definitivamente afecta tanto la situación del paciente, ¿no? O sea, como la intensidad ahí o la carga bacteriana o viral que tengamos para tratar de afectar más o menos pues, al paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto también. Estoy contestando yo porque el doctor Estrada, él está en Puebla y ahorita está viajando de Guerrero a Puebla, entonces por eso no se pudo conectar, pero a medida que yo pueda estoy tratando ahí como de contestar ahí estas cuestionantes o estos cuestionamientos, pero bueno, igual y si hubiera alguna otra cosa también podemos hacerlo de manera directa y con el doctor para tratar de contestar si hay alguna otra pregunta que se presente. Sí, claro. Aquí hay una pregunta para ti. Dice, ¿la etiología más frecuente de las complicaciones de otitis media crónica son de origen infeccioso o son de origen estructural y falta de adecuada ventilación? Eso es muy importante, digo, generalmente es que a veces no es una u otra, creo que pueden ser coadyuvantes, como se los presenté en este caso del paciente con LPH, pues en él estaban las dos, ¿no? O sea, tenía una alteración estructural importante, tenía una alteración ventilatoria tremenda de toda esa mastoides derecha, una mala neumatización, un mal desarrollo de esa mastoides, que eso obviamente no pasó de los 20 días que lo tuvo, ¿no? En esos 20 días hubo una situación de complicación de esta cuestión anterior, ¿no? Entonces creo que pueden ir de la mano, la verdad creo que eh, en las otitis medias agudas, por ejemplo, el primer chiquito que presentamos ahí, que un año aparentemente sano, que no tenía ahí como más, ahí estoy más de acuerdo porque toda la mastoide estaba normal, aparentemente buenas rutas de ventilación, aparentemente un buen desarrollo mastoideo, ahí sí podemos echarle un poco más la culpa al patógeno, ¿no? O sea, a la Cinetobacter ahí que salió en este cultivo, pero creo que pueden ir, o sea, no siempre va a ser una más que la otra, pero creo que pueden ir de la mano. Sí, claro. Aquí otra pregunta en cuestión del el estado inmunológico del paciente. ¿Qué tanto complica más su estado inmunológico una cirugía? Obvio, si bajo las circunstancias de urgencia no hay cabida para vacilaciones, pero que el compromiso inmunológico del paciente si lo toman en cuenta. Pues sí, o sea, definitivamente se hace por eso esa evaluación multidisciplinaria. A ver, la decisión de una mastoidectomía, ¿no? Yo puedo llegar a ver al paciente y para mí o sea, yo le tengo que hacer la mastoidectomía porque es lo que sigue, es lo que toca. Pero si de repente el infectólogo, si de repente el pediatra o si de repente el intensivista está detectando alguna condición que pueda ser más riesgosa el hacer esa cirugía, mientras ya se haya resuelto, por ejemplo, un tema neuroquirúrgico, pues probablemente no es en ese caso una situación de urgencia si es que las condiciones del paciente
no lo van a favorecer, ¿no? Van a ser, al contrario, perjudiciales. Y también esta parte de la microbiota pues múltiple de la infección de la otitis media crónica. Pregunta el doctor Cruz Castillo si tienes alguna manera de detectar el virus y porque pues ya sabemos que mediante cultivo pues no se detecta un virus, pero si tienes tú alguna manera de detectar la presencia viral. Pues no, digo, en lo particular, yo la verdad no, o sea, digo, es el PCR, o sea, al final para tratar de detectar alguna situación o algún, esta cuestión del viroma, o sea, como para saber cuál es el que está ahí presente, pues es con PCR, pero pues sí son técnicas que a veces, digo, por lo menos en mi caso, y yo me declaro incompetente para esta situación de saber cómo hacerlo, cómo solicitarlo, a veces inclusive, ¿no? O sea, pero es complejo. Lo que tenemos mucho a la mano en todos los hospitales son los cultivos, son la toma de muestras que no detectan virus, y eso es un hecho. Pero, o sea, la manera de detectarlo, y debe de haber un protocolo que prometo ponerme ahí a investigarlo, como para saber por dónde se puede solicitar o detectar esta parte para detectar los virus. Y si lo detectas, ¿cómo lo tratas? Pues es que ese es el problema, o sea, de lo que hablamos ahorita y de lo que nos comentó el doctor Estrada, eh, a veces pueden estar necesitándose unos de otros, ¿no? O sea, pueden estar haciendo sinergia tanto virus como bacterias, y aquí el tema pues es todo esto que también nos explicaba el doctor Estrada, o sea, tratar de hacer un poco más cuidadosos con probióticos, vitamina D, situaciones que puedan prevenir esta disbiosis que se puede estar presentando. Pues creo que con esto damos cabida a todas las inquietudes, bueno, a la mayoría de las inquietudes del doctor Cruz Castillo. El doctor Miguel Ángel Ulloa manda felicitaciones y buenas noches desde Campeche. Y el doctor Urbina, pues bueno, ya también contestaste ahí su pregunta y creo que pues ya no hay más. Si gustas cerrar Pues con sí. algún comentario extra. Pues nada, nuevamente agradecer estas oportunidades de poder venir a platicarles un poco ahí las experiencias, agradecer mucho la participación, eso en todas las sesiones académicas creo que es como el 60%, el 40% puede ser lo que nosotros vengamos a platicar o que el ponente puedas escuchar, pero siempre la participación de los participantes o sea, las preguntas, los comentarios, creo que es lo que enriquece realmente esto. Nuevamente, pues nada más agradecerte, Nancy, muchas gracias ahí por la presentación, agradecer al doctor Velázquez Chong también por la invitación, y pues también que nos ayuda ahí con las presentaciones. Agradecer también a Leomond ahí por la invitación. Y pues nada más. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Y pues le cedo la palabra al licenciado Escobedo Rodríguez, gerente de producto de Laboratorios Leomon, si nos quiere dirigir algunas palabras de salida. ¿Sí me escuchan? Ya, Sí. Sí. perfecto, ya estoy aquí. Pues bueno, no, nada más, muchas gracias. La verdad es que todo muy, muy interesante. Y como lo dije anteriormente, pues bueno, que todo esto sirva para tener una mejor salud en México que bastante falta nos hace, ¿no? Ahora con toda esta parte gubernamental. Pero pues bueno, creo que vamos a hacerlo hacia adelante y pues bueno, seguimos con estas sesiones que nos faltan, si no mal recuerdo, nos faltan tres. Pero pues bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos, doctora Nancy. Gracias y nos vemos pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias, licenciado Escobedo. Pues bueno, muchas gracias a todos por su presencia en estos webinars. Les recuerdo que la siguiente es el día 6 de noviembre y vamos a tener al doctor Sergio Careta con antibiótico-terapia. Les recuerdo también que el 80% de asistencia a estos webinars les van a generar puntos del consejo, entonces es muy importante que se registren y muchas gracias por su presencia a todas las personas que se conectaron y ojalá que haya sido de su agrado estas pláticas y que nos sigamos viendo por aquí. Y pues bueno, no me queda más que restarle el agradecimiento al doctor
Héctor Velázquez Chong. A nombre de él, el presidente actual, que es el doctor Héctor Velázquez Chong, les agradecemos su presencia y siendo las 9:20 del día 30 de octubre del 2025, declaramos cerrado este webinar del día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.